Pero antes vamos a orar, ¿no? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa noche tú has derramado tu gracia sobre nosotros. Y reunidos, Padre, en tu nombre precioso, te damos la bienvenida a nuestros corazones en este estudio, en este culto, en este precioso tiempo contigo, Padre. Y queremos pedirte de favor, Señor, que enriquezcas, Padre, en nuestro interior a través de tus respuestas por medio de la palabra. Te pedimos, Señor, que salgamos satisfechos, Señor, como en una buena comida cuando vamos a comer lo material, que esta sea una buena comida espiritual en la cual nosotros salgamos nutridos de tu palabra. Pero lo más importante, Señor, que la pongamos en práctica, porque hoy va a haber enseñanzas a través de tus respuestas sobre las preguntas que mis hermanos han hecho en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sea para ti. En el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí. Entonces, la vez pasada teníamos una pregunta que hizo el hermano Pepe. Hay una donde, bueno, Mari la manda, dice, Mari. Sí, ¿el grano de mostaza es como la fe que mueve montañas? El grano de mostaza es como la fe que mueve montañas. Ok. De Maritza. Ok. Anotamos. Si sobre la marcha se acuerdan de alguna pregunta que tengan en mente o sobre lo que estamos contestando sale algo que les inquiete, la anotamos, ¿sí, hermanos? Ok. Muy bien. Les digo que teníamos unas preguntas pendientes y una de las primeras que quedó pendiente fue la del hermano Pepe, decía de Josué capítulo 7, y él decía del botín, y yo le entendí así. Cuando voy a ver el contexto de Josué 7, ahí habla de algo diferente. El botín de guerra no es la parte inicial o primordial, que también tiene tela de donde cortar, inclusive primero indagando, desenmarañando la pregunta, me encontré con mucha información acerca de lo que representa el botín de guerra que había antes, cuando el Señor Jehová de los ejércitos mandaba a Josué, a los guerreros, ¿no?, a David, a quedarse con botín de guerra, y en otras ocasiones decía que no. Pero esto no tiene nada que ver con el botín de guerra. Probablemente Pepe lo confundió, ¿no? Sí hay un botín de guerra ahí, pero viene en otro contexto totalmente diferente. No tiene nada que ver en ser explícitos con el botín de guerra. Entonces yo desenmarañé esta situación, pero tomé lo que está ahí en estos versículos, que es Josué capítulo 7, y el contexto habla de un pecadote, que es el pecado de Acán. Este es un personaje, hermano, de la tribu de Judá, es uno de los miembros israelitas, judíos, que era de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, este pecado de Acán trae consecuencias, trae la muerte de varios israelitas, y vamos a ver en el contexto de qué trata, ¿sí? Porque precisamente por el botín de guerra que pidió Jehová que no se tocara, ahí viene la enseñanza, ¿ok? Entonces vámonos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Ya saben que Josué es el libro que está inmediatamente después de Deuteronomio. Josué capítulo 7, y dice aquí que es la derrota de Israel en Ai. Ahi, así se llama la ciudad, Ai. Ellos vienen de un contexto, hermano, de haber derribado las murallas de Jericó, ¿sí? Ustedes ya han leído esta historia.
¿Cuántas veces dieron vuelta, Jackie, a las murallas? ¿Cuántas veces dio el ejército vuelta a las murallas? ¿Lo has leído? ¿Lo sabes? Pero no recuerda. ¿Quién recuerda de acá de este lado? 7. 7 veces dieron vuelta. A la 7ª vuelta, ¿qué pasó? Gritaron, ¿sí? Y para abajo les dio el triunfo el Señor. Ok, vienen de ese contexto ellos. Entonces van hacia otro pueblo, porque van hacia la tierra prometida, y van hacia otro pueblo que es mucho más pequeño que Jericó. Pero aquí está el incidente, ¿no? Ellos ahí pierden. Son humillados el pueblo de Israel, pero vamos a ver por qué. Versículo 1, capítulo 7 de Josué. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Cuando aquí habla del anatema, habla de que ellos no debían de tomar, ¿sí? De ahí, de Jericó, no debían de tomar objetos de maldición que les mandaba Jehová que no los tomaran. Les fue muy específico al Señor cuando les dijo, no me tomen ningún objeto que es de maldición de ahí. ¿Ok? Y entonces dice el primer versículo que los hijos de Israel fueron infieles en cuanto a los objetos de maldición, ¿sí? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de las tribus de Judá, tomó de las cosas dedicadas a la maldición, los objetos de maldición, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ok? Ahí están viendo uno de los motivos de la desobediencia. Te dice Dios, no agarres de ahí, y ahí vas a agarrar, ¿no? Ok. Y Josué envió desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aben, al este de Betel, y les dijo, subid, reconoced la tierra, y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Ya en el versículo 3 está relatando cuál fue la consecuencia de haber desobedecido. Primero dice la palabra, desobedecieron, tomaron lo que no les dije que tomaran, y ahora vean las consecuencias que van a pasar. ¿Ok? ¿En dónde me quedé? Voy al 3. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, salvo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. En sí era un pueblo aparentemente insignificante, fácil para derrotarlos. ¿Para qué mandas todo el ejército? Pocos. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sabarín y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. O sea, los plancharon, los acabaron, los liquidaron y mataron a 36 guerreros. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra, delante del arca del Señor, hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cenizas. Ok, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una consecuencia de la desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, uno de ellos se llamaba Acán, y Acán tomó objetos de maldición que no quería el Señor que tomaran, y ahí hubo un pecado. ¿Cómo le llaman a ese pecado? Identifíquenlo. Aparte de la desobediencia, generó un pecado. Robo. Codicia. Esa es. La codicia. Nosotros desobedecemos y entramos a un pecado, ¿no? Avaricia, lujuria, pereza, en fin. La desobediencia es la principal, pero entramos a un pecado. Entonces este hombre codició estos objetos de maldición. Esa va siendo la consecuencia, y la consecuencia es que
no, el Señor no los sustentó, sino que los castigó por la desobediencia de este hombre. ¿Sí se van dando cuenta cómo va la historia? Ok, y entonces la muerte de varios de los israelitas quiere decir cómo el pecado de un solo hombre, de una comunidad, de tu familia, afecta a muchos. ¿Sí se entiende o no? Es una consecuencia. Que el pecado que alguien comete en la familia o en la iglesia, ¿sí?, afecta a los demás. Un ejemplo que alguien me pudiera dar. Porque este es estudio, por eso los estoy interpelando para que participen. Ahí está. A ver si alguien quiere mover, por favor, Yami. Un ejemplo, ya les dije, el pecado de uno afecta a otros, ¿ok? Hay consecuencias. ¿Un ejemplo? Podría ser en la iglesia alguien que hace algún chisme o dice mentiras de algo que involucra a otros hermanos. Ok, cuando lastiman a alguien en la iglesia. Muchas ocasiones en la iglesia, el historial de alguien cuando va a la consejería, el pastor o el líder o quien recibe el consejo, se le aclara muy bien que en la consejería debe de ser algo muy especial. Alguien me va a tener la confianza de relatarme su vida, ¿sí? No es confesión para que yo le absuelva sus pecados, no, pero viene por una consejería. Ella va a querer un consejo y me va a vertir su vida, y entonces tiene que ser tratado de una manera muy especial y con anonimato. Ni siquiera mi familia directa lo debe de saber. Porque si no, si yo empiezo a balconear el historial de la gente, entonces va a haber problemas, ¿sí? Al rato, ¿qué crees, manita? Lo que dice Jackie. Te voy a decir algo, pero no se lo vayas a decir a nadie, ¿no? Y se empieza a correr así. Al rato llega a oídos del afectado o de la afectada, y ese pecado de chisme afecta a otros. ¿Qué otro? El adulterio. Un hombre en su familia, cuando es adúltero y por la pasión por otras mujeres, es capaz de destruir su familia. Los hijos, los nietos, todo arrasa. ¿Ok? O sea, sí se dan cuenta cómo cuando Acán, un solo hombre pecó, obtuvo los objetos que no quería el Señor que obtuvieran, los castigó el Señor y murieron 36. Josué no se le explicaba, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Porque él hasta ese momento lo ignora, Ahorita vamos a ver cómo se dan cuenta. Lo ignora y dice, pues ¿qué pasó? Pues si Jericó, que era mucho más grande. Entonces ese es el pecado de Acán. Ese es el pecado de cualquiera de nosotros. Cómo afecta la vida de otra gente, ¿no? Como mi solo pecado, que aunque creo que no es grave, ¿sí?, que es insignificante, que yo puedo, que las hilachas, o sea, va afectando a otras gentes, puede ser de mi familia, puede ser de mi empresa, puede ser de la iglesia. O sea, por esa razón tiene que haber una disciplina para que un poco de levadura no leude la masa. Pero aquí era muy tajante, porque el Señor era muy tajante. Ya se dieron cuenta por qué era tajante el Señor. Y ahora ustedes ya saben que todo lo que era del Antiguo Testamento era sombra y bosquejo que apuntaba a Cristo. Y ahora en la actualidad en la iglesia no vamos a hacer lo que le hicieron a Acán. Ahorita van a observar, ¿sí? Porque del verso 1 al 6 vemos esa consecuencia, ¿no? Y luego del verso 13 al 14 vamos a ver la sentencia del pecado. Vámonos al verso 13. Acá está.
verso 13. Josué, acuérdense que fue ante el Señor, se desgarró las vestiduras y todos hicieron penitencia, ¿no? Y decían, ¿qué pasó? Entonces dice, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque aquí ha dicho el Señor Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, hay maldición. Tomaron los objetos de maldición delante de ti. Oh Israel, no podrás hacer frente a tu enemigo hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. ¿Sí se entiende en una aplicación cómo podría ser sencillo explicado esto el día de hoy? Mientras no quites el pecado que afecte a otros y a ti mismo, no vas a consagrarte, no vas a avanzar. ¿Sí se entiende? El pecado en práctica, ¿sí me entienden? Un pecado en práctica. Ok, adelante. Para los, o sea, usted está hablando de la persona que cae en pecado, pero Ajá. ¿cómo aplicaría para las personas que están cerca de esa persona que es la que cae en pecado? ¿Cómo aplicaría aquella aquí? Pues por ejemplo, no sé, la ayuda para el que se acerca, o bueno, la disciplina, o la dice la palabra, consejería. dice la palabra de Dios que el hombre que pecare se morirá, ¿sí me entiendes? O sea, ellos no van a perder su salvación, ni van a andar como los botones saltando por las emociones, ni van a, ¿sí me explico? Pero son afectados. No sé si me explico. Si un padre cae en adulterio y destruye su casa, si un padre destruye su casa por otros motivos, son afectados. Dios es misericordioso y en los ríos de Dios van a ser rescatados, pero afecta. En aquel tiempo, esos 37 fueron los afectados en muerte física. Lo más probable es que eran salvos y se fueron con Dios. Pero hubo una afectación, y eso es lo que está hablando el Señor. Ese es el contexto del pecado de Acán, que nos demos cuenta que nuestro pecado, aunque es individual, puede afectar a otros. Trae desgracia para otros, ¿sí? Una persona que no sigue correctamente a Cristo, y aquí se va directamente hacia el varón, que no sigue correctamente a Cristo, entonces puede estar afectando de una manera completa a la familia, porque ven su testimonio, ¿sí? Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Oye, qué bonito posteas tus frases en Facebook, en Instagram, ¿en qué más? Tienes hasta un bonito micrófono. Así sale con su micrófono retratado. No, es broma. O sea, ¿qué pasa? Y de repente lo ven que está todo chueco, su vida no refleja fruto, es amargado, es inestable, se da cuenta la familia, ¿no? ¿Qué pasa con ese cristiano? Está afectando, ¿no? A muchos inclusive les puede quitar la fe, decir, si así, ¿para qué no voy? Entonces, ese es el punto del pecado de Acán. Ahora vamos a ver ahí, ¿no? O sea, ¿en qué dónde me quedé? 14, ¿verdad? Dice, por la mañana os acercaréis pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. ¿Ya se dieron cuenta cómo lo iba a separar Dios para saber quién era? Y miren, muchas veces nosotros pensamos que el pecado que estamos cometiendo, nadie lo sabe. Dios lo sabe, y un día lo va a sacar a la luz. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Un día ese pecado, o sea, el Señor va a ser tan misericordioso que lo va a mostrar para que ya no sigas afectando a los demás. Entonces, hombre por hombre, ¿qué dice? Tribu por tribu, familia por familia, casa por casa y hombre por hombre, dice, el Señor te va a señalar.
¿Y será que el hombre que se ha sorprendido con las cosas dedicadas a otra vez al anatema, será quemado él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel? Ok, ahora vámonos hasta el 19, porque ya vimos la sentencia, ¿no? Que da Dios, dice, este va a ser quemado. Ahora vámonos a ver lo que dice uno de nuestros versículos, que tenemos bien masticaditos. La paga del pecado es la muerte. Ok, 19, vámonos al versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, porque ahí después de que pasa tribu por tribu, casa por casa, hombre por hombre, pues sale a relucir Acán. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes, le dice Josué. Josué era el líder, ¿sí? Josué fue el que tomó la estafeta ¿de quién? De Moisés. ¿Sí? Ok, él era el líder, por eso hasta le dice hijo mío. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié. Y ahí hago un alto. Ahí hago un alto, porque el pecado primero se codicia, ¿cierto? Primero codicias. Todo aquello que empieza a codiciar tu corazón, lo que sea, codició cosas materiales. Pero tú puedes codiciar otras cosas que están ahí en tu corazón. Y que eso es a lo que tenemos que renunciar. Eso es lo que dice el Señor. Empieza a odiar al pecado desde dejar de codiciar lo que ves y lo que anhelas, lo que no es tuyo. ¿Ya se entendió? Ok, dice codicié y luego lo tomé. ¿Ok? O sea, el pecado es más profundo, es el codiciar lo que no es tuyo. Lo tomé. Y más cuando te dice Dios, ahí no te me acerques. Ahí no te me acerques. Ok. Lo tomé. Y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y José envió a un emisario que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y lo sacaron de la tienda, lo llevaron a Josué y todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y a la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. ¿Ya vieron hasta dónde fue afectando a Acán? Todo lo que le pertenecía, dijo el Señor, parejo. Y Josué dijo, ¿por qué has turbado? Y Josué dijo, ¿por qué has turbado? El Señor te turba hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Ese es el contexto de lo que preguntaba Pepe, ¿cierto? ¿O no? Porque él dijo acerca del botín, ¿no? Pero ya vieron cómo lleva más tela de dónde cortar, porque les digo, los botines los vamos a ver otro día, ¿no? ¿Por qué y por qué sí y por qué no? Pero ese es el punto de la pregunta, ¿no? Que nos lleva hacia una enseñanza en la cual debemos tomar conciencia, hermano. Nosotros
Tenemos la palabra y la palabra es muy explícita. Cuando quieras, métete a internet con cualquier teólogo, de sana doctrina obviamente, para que veas el pecado de Acán. ¿Qué es lo que conlleva? ¿Sí se entendió? Que una vez que yo, principalmente yo, como cabeza de familia, si yo llevo mal las cosas dentro de mi casa, si yo llevo mal las cosas dentro de la iglesia, si yo llevo mal las cosas dentro de mis finanzas, va a haber una consecuencia. Si yo empiezo a codiciar, ¿no? Y después tomo lo que no me pertenece, va a haber una consecuencia. Entonces, por eso el Señor siempre a través de todo esto nos pide alto, 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 reflexiona, deja, enmienda, ¿no? Arrodíllate y pídeme perdón. Y digo, si está muy grueso el asunto, yo de hecho, pues vengan a la consejería, porque la consejería no es otra cosa más que marcar las pautas para salir de ahí. Pero es obvio, hermano, es obvio que se te va a decir la verdad. Hace poco vino una mujer a consejería, no sé qué esperaba, pero cuando le hablé con la verdad, ya no regresó. Y ni modo, pero no le voy a sustentar una mentira, ni voy a ser cómplice de nadie, ¿sí? Entonces tú les tienes que, cuando alguna vez Dios te dé la gracia de poder dar una consejería, tienes que ir a la palabra, y por muy dolorosa que sea la palabra, la situación que estén pasando, porque muchos llegan con llantito, ¿no? Así como, así como, estoy sufriendo mucho. Dice el Señor, pues ahí te va. Y entonces entra la palabra y mira, automáticamente veo cómo se cierra la fuente del llanto, porque la palabra tiene ese poder. Pero es la verdad, no te voy a engañar con mentiras. Entonces, esta pregunta que Pepe a lo mejor la tiró con otra intención, salió el tiro por otro lado. Y otro día hablamos de los... Sí. El anatema, préndelo. Aquí. No, saca tu micrófono. Dice, el término hebreo quiere decir totalmente destruida. Uh-huh. Esto es dedicar o entregar como botín para una deidad. Aquí se dice que tiene que ser retenida para la posesión de un Dios, para la posesión de Dios, un tributo que le pertenece a él con el propósito de destrucción. Sí. Eso, por eso les digo que viendo botines de guerra, otro día vamos a ampliar el concepto, porque, permíteme tantito, Elenita, porque cuando se explica el botín que mandaba Dios que se tomara, era para la reconstrucción de su templo. ¿Sí me explicó? Aunque fuera anatema aunque fueran objetos X, pero lo permitía el Señor y otras ocasiones no. Aquí no lo permitió, se los dijo claramente, no me toquen, porque si nosotros vamos al contexto de cuando destruyeron Jericó, ahí les dijo, no me agarren nada absolutamente, nada. Y dijo, lo vio, pum, y viene la enseñanza y viene la situación, ¿no? Pero en otras sí, porque inclusive, dando una pequeña adelantadita de lo que preguntaba Pepe, qué botín sí, qué botín no, una aplicación que da un teólogo llamado Wilkerson, no sé si lo han oído, David Wilkerson, ¿sí lo han escuchado? Ok, algo así. Se manejaba como profeta. Okay. Yo lo conozco como, bueno, no sé si ya murió como pastor. Ok, él da una situación que dice uno de los mayores botines que tomó la historia fue Cristo en la cruz, donde despojó a todas las autoridades, todos los demonios, ¿no? O sea, pero eso otro día lo vemos, ¿no? Porque si no ya nos metemos en otro rollo. Ok, entonces, ¿queda contestada tu pregunta, Pepe? Ahora sí, Elenita. No, nada más que esta versión dice, el 7.1 dice, sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía de ser apartado para el Señor. Uh-huh.
O sea, aquí dice que lo que este hombre tomó era apartado para el Señor, y encaja en lo que Eric decía, ¿no? Que para ser destruido por él, ¿no? Ajá. Y él lo tomó. Lo tomó. Ajá, Le llaman prevaricación o algo así. Sí. Prevaricación, algo así. Será Pero sí eso. ya se entiende, ¿verdad? Cómo era el asunto. Él no era para él, no era de su pertenencia de Acán. Y él lo tomó. Entonces, por eso el pecado aquí es de codicia. Y acuérdense, la codicia primero se ve con los ojos. Me gustó eso. Y lo empiezas a acariciar con la mente, con el espíritu. ¿Sí? Es más, ese es el pecado, porque inclusive no lo puedes, a veces no lo vas a tomar, pero lo andas deseando, lo andas acariciando. Como lo que decimos nosotros, ¿no? El punto del pecado se tiene que odiar, mas no se tiene que añorar, ¿no? Tienes que llegar al punto en que lo tienes que odiar. Ya dejé el alcohol. Pero, ay, si me pudiera tomar un whisky con las rocas. Como lo hacía, hasta se me hace agua la boca luego cuando veo los anuncios, ¿no? No, tienes que llegar a aborrecerlo, ¿no? Ok, sale. Bueno, otra de las preguntas era de la hermana Elena, pero ya el domingo estuvo bien más que contestada, ¿no? Nada más traía yo aquí algo anexo, porque decía, ¿qué debemos hacer los cristianos? Pues ya vimos qué debemos hacer, ¿no? ¿Quién me dice qué aprendió del domingo? ¿O qué el Señor qué le dijo el domingo? ¿O qué? ¿Qué hacemos con ello? Porque hubo 3 puntos importantes, ¿eh? ¿Cuál fue el primero? No, pues entonces lo voy a tener que repetir el culto. No, tú estabas arriba, Elena. ¿La escuchaste? Ahí está, pues entonces está fresco. ¿Cuáles eran los puntos? ¿Quién se acuerda del primer punto? Que era un versículo que es Colosenses 2:8. Búsquenlo si quieren, vayan a Colosenses 2:8. Vayan a Colosenses 2:8 para que vean el primer punto que se debe hacer tanto en esta fiesta pagana como en todas las demás, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee? Mira que nadie, ¿no? Nos engañe por medio de vanas filosofías humanas y vanas sutilezas que son las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. Dice, cuidado, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que usted hacer en Halloween y Día de Muertos? O sea, pues primero es eso, que yo acepte que es una festividad que lleva un trasfondo espiritual muy fuerte, ¿no? Que no es una festividad sencilla, que no es divertida, que es inocente y que guau. No, que Dios me está advirtiendo que tenga cuidado porque esos son los rudimentos del mundo y que no me meta ahí. Y después fuimos a algo que el Señor también manda, denúncielas. Sí, no sea partícipe de esas cosas, pero tampoco llegue a bibliazos, ¿no? Porque hay gente que llega y les da de bibliazos, ¿no? No, con amor, denuncie las cosas, dígales con mesura, ¿no? El otro día yo llegué y les dije así con mucha mesura que la Virgen de Guadalupe era un demonio y se pellizcaron los del anexo, después tuvimos que aclarar, ¿no? Pero hay que llegar con contacto, pero denunciarlas, que les digamos con su nombre y su apellido, ¿no? ¿Y qué más posteriormente? Exactamente, y que tengamos mucho cuidado con la idolatría, porque en sí la idolatría no son nada, no es nada, una imagen, un muñeco de yeso, el que hace así, no son nada, absolutamente. Pero atrás de cada situación de esas hay un demonio que se está aprovechando de la ignorancia, ¿sí? Y del fanatismo de la gente y de la codicia de los falsos maestros para recibir adoración.
Entonces, bueno, la pregunta en sí que yo había hecho, que nosotros, por ejemplo, si un niño toca nuestra puerta, podemos darle dulces y una información, algún folleto. Yo digo que dulces no, Ajá. información. Miren, este año no los traje, pero, y de verdad se me fueron las cabras. Hemos traído unos folletitos larguitos así. Los clips. ¿Cómo se llaman, Matei? Chip. Ajá, son libritos. Esos son importantes para esos días. Si llegaran a tu puerta o estábamos comiendo ese día en un mercado y llegó unos niños pidiendo calaverita, pues eso se les mete en su... Sí. Esa más bien era la pregunta. Exacto, pero bueno, eso ya viene siendo como una consecuencia de algo que hacemos los cristianos con sabiduría, ¿no? Antes de ello nos parábamos aquí afuera, pero no se acercaban con los libritos. Pero más que nada, lo más importante fue lo que se virtió el domingo, ¿no? A través de la palabra e informarle a la gente, ¿no? A tu familia, quien esté de acuerdo con esto. Sí. Muchos no lo van a aceptar, lo van a rechazar. Ok, entonces eso fue. Bueno, ya salió, ¿no? Entonces, Elena, otra de las preguntas que hacía Jessie. Me decías de Proverbios 3.1, que ella decía que en Proverbios 3.1, vámonos a Proverbios, vámonos al de Proverbios. Proverbios 3.1. Decía ella que ella observa que ese proverbio, el Señor habla de que la persona que hace la voluntad de Dios, dice que... ¿Mandé? Sí. No, y trae más para abajo, ahorita lo vemos, ¿no? Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ok? Entonces, decía Jessie que ella ha visto que hay muchos que son impíos y que también tienen largura de años. ¿Tú no conoces a mi esposa que si no conocía a alguien que ya tuviera casi como 100 años? No, me decía que no. Hay gente que dura mucho tiempo y es malvada, es impía o no tiene a Cristo. Entonces, en el contexto de la largura de años, porque inclusive por ahí hay un mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento cuando dice si honras a tu padre y a tu madre? ¿Quién me lo completa? También dice, ¿no?, que tus días van a ser largos, pero no está hablando de una situación como norma, que vas a vivir 100 años y te portas bien. No sé si me explico, fíjate bien. Primero dice aquí, vamos a ver el versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando una persona olvida la enseñanza, porque dice, no te olvides de mi enseñanza, y es la cuestión de la mente, ¿no? Donde está el olvido, ¿o qué más? Los recuerdos, donde está el espíritu. Dice este teólogo que un desliz mental, ¿qué es un desliz? Un error. Ajá, como un error, ¿no? Cuando caes en un desliz, caes en un error mental, fácilmente conduce a un desliz moral. Ok, cuando tú olvidas la palabra de Dios, cuando tú no aplicas la palabra de Dios, entonces empiezas a andar mal. ¿Ya se entendió? O sea, ok. Los judíos creían que una de las mayores bendiciones de Dios era la longevidad en el ser humano. Por eso ellos aquí están haciendo hincapié en que si te portas bien, vas a tener largura de años. Ahora, ¿qué pasaba en aquellos tiempos con la largura de años? Muchos eran acortados sus días. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? En los tiempos de Jesús,
ya en los tiempos de Jesús, porque en los tiempos de Adán y Eva vivían mucho. ¿Por qué vivían poco tiempo? Ya. Muchos morían jóvenes inclusive. Díganme, a ver los médicos, por las enfermedades, o sea, no había tanto avance de la medicina, entonces a uno le caía el sarampión y pelas. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, sí, la lepra, los tronaba rápido. O sea, no había. Entonces, aquel que duraba mucho, por eso los judíos consideraban que había una bendición de Dios en la longevidad de un ser humano. La palabra paz en hebreo aquí significa bienestar interior y prosperidad exterior, en este contexto de aquí, de este proverbio, ¿sí? Entonces quería decir que cuando tú vivías una paz interior, pues había una prosperidad exterior con respecto a la longevidad. Y esto es una realidad también el día de ahora. ¿Por qué? Cuando tú vives tranquilo, en paz, hay menos estrés, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades que dicen los médicos que son psicosomáticas, que son viscerales, ¿no? O sea, andas siempre, o sea, enfermo, amargado, ¿sí? Y entonces no hay esa paz interior. Entonces ellos pensaban que, no, más bien la palabra paz en ese contexto hablaba de eso. Una vida de comunión con Dios, produce excelentes e inefables beneficios. ¿Qué es inefable? Porque es importante a veces las palabras que conozcamos, porque una vez dice por ahí Pablo que él fue al tercer cielo y escuchó palabras inefables. Difícil, dice, imposible de explicar, que no tiene una explicación. Por eso la comunión con Dios produce ese beneficio. Tú no puedes a veces explicar qué experimentas cuando estás en esa comunión con Dios, cuando andas tranquilo, cuando estás caminando en obediencia. No lo puedes explicar cómo, pero andas muy bien. Y no me estoy refiriendo muy bien en el sentido de que no haya broncas, ¿sí? Puede haber luchas, batallas, problemas, y que vete para acá y que vete para allá. Hoy posteaba yo algo en relación a la guerra espiritual y decía por ahí que nosotros oramos no para librarnos de la batalla, sino para antes, ahora y después estar listos para la batalla, o sea, lo que venga, ¿no? O sea, los retos que te presente la vida, exactamente. Entonces, entonces la vida de comunión con Dios produce esos beneficios, ¿sí? Y sí, Mateo, ¿quién tiene la? Ya se le fue el... Eso inefable, pongamos, también se refleja en nosotros, en las personas. O sea, lo mismo que pongamos, como usted está diciendo, que vamos muy tranquilos. Ajá. Y aunque estemos pasando la situación que estemos pasando. Sí, pues esa es la idea. Refleja en las personas, y las personas así como que... Pastor, ¿le leo el concepto de inefable? A ver, venga. Gracias. Dice, inefable, que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso. Sí, inclusive te portas humilde, ¿no? Porque no andas ahí promulgando que andas al 100, ¿no? Sino simple y sencillamente andas inefable, así, tranquilón. Y a veces hasta te dicen, ay, ¿qué tienes que te ves tan suavecito? Ya viene la broma y cosas, pero tú sabes que estás tranquilón, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso dice, fíjense bien, el que practica la voluntad de Dios en su vejez hallará placer. ¿Sí se entiende? Contentamiento, sabiduría, gozo, serán buenos consejeros de la palabra. Pero el que llega a la vejez como impío será todo lo contrario. Llegan también a tener longevidad, porque Dios no se está refiriendo como una norma de que si haces la voluntad de Dios vas a vivir mucho. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no?
Pero también, o sea, dice, el que practica la voluntad de Dios en su vejez, porque ya está hablando de la largura de años, hallará placer, estará con un contentamiento, tendrá sabiduría, gozo, serán buenos consejeros de la palabra, pero el que llega a la vejez como impío será todo lo contrario, ¿sí? Será hosco, amargado, mal hablado, prejuicioso, desconfiado, rencoroso, etcétera, 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 ¿no? Dice Mateo 6:27, vamos a Mateo 6:27, y ahí está la clave en Mateo 6:27. Mateo 6:27. ¿Ya están ahí? Dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Todos tenemos una línea de la vida marcada por Dios. Vivamos como vivamos la vida. ¿Cuál era la parte que nosotros enfatizamos en la aplicación? Si tú vas a vivir 80 años, exactamente, si tú te cuidas, no tomas coca, ahora tomas mexicola, no, o sea, comes bien, no andas de amargado, tienes el gozo del Señor en tu corazón, pues esos 80 años los vas a vivir con una calidad de vida excelente, lo que acabamos de mencionar. Pero tienes 80 años, pero si no haces la voluntad de Dios y eres desordenado, pues vas a vivir los 80, pero en silla de ruedas, ¿no? Y todo amargado. ¿Ya se entendió? Ese es el punto. No se refiere como norma a que me porto bien, voy a llegar a los 100. No, a la vejez que llegues, al punto donde llegues. Si llegaste a los 40, ahí dice, tuviste hasta los 40 una calidad de vida excelente y sobre todo en lo espiritual, que se va a reflejar también en lo físico. ¿Sí? ¿Sí, mi hermana? Ese es el punto de la pregunta. Hoy ya queda aclarado que tú puedes ver a un impío sin Dios, sin ley, sin nada, que puede durar bastantes años. Inclusive muchos de ellos son bendecidos, tienen prosperidad, ¿no? Pero ya sabemos de dónde parte la prosperidad, de dónde viene su regalo. Acuérdense que Satanás dijo, si te hincas y me adoras, esto que me fue dado te lo voy a dar a ti también. Entonces, ok. Muy bien, qué bueno que ya salió otra. Mándeme. Préndela. El libro de lo que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares no son libros como normativos, doctrinales, en los que podemos decir que es una regla de fe, sino que son libros de sabiduría. Ajá. Que se basan conforme al entorno humano. Entonces, no, tenemos que tener cuidado en estos libros de agarrarlos a veces los textos literales y no agarrarlos como una verdad que así tiene que ser, algo normativo. Sí. Porque muchos hoy en día igual agarran un salmo y un proverbio que dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, tú vas a ser próspero, y que llega a veces la insatisfacción de que tú honraste a tu padre y a tu madre y de repente tú estás en una crisis, ¿no? Y entonces ahí es donde dice que Dios se equivocó. No, es que tenemos que ver el contexto general de toda la escritura. De los libros. Ya sí se entendió lo que está explicando Eric, que esos libros son libros de sabiduría para la vida cotidiana. Sí, sapienciales les llaman. Exactamente, Elenita. Y no son doctrinas, ¿sí? ¿Ya entendieron ahora sí? Entonces ahí es donde luego viene nuestra confusión, pero para eso son estos estudios, ¿no? Para salir del error. Ok. Bueno, ahora vamos a ver una del hermano Celso que decía que le explicáramos. Mande. Sí. Marta Pérez decía que si el versículo de Colosenses 2:8 que dice: mirar que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, que era lo que mencionaban, si también eso aplica para la psicología. Sí, también.
También porque, bueno, pues a ver si no me aviento una pedrada, Marlene, porque no, ella está consciente, ¿no? Estás consciente, ¿no, Marlene? Que la psicología viene siendo una situación aplicable a ciertos aspectos, pero no para salvación, ¿no? Y también no se puede mezclar psicología con la palabra, porque la psicología tiene unas enseñanzas totalmente radicales a la palabra, ¿no? La psicología dice que en el momento en que tú balconeas todo lo de tu niñez, hay algo bueno en ti y que una vez que entre esa situación aflora lo bueno en ti. Así lo dice más o menos, o a ver, dame algo de contexto en tu profesión, mija. No lo recuerdo ahorita muy bien. Bueno, lo que pasa es que hay diferentes teorías, Ajá. ¿no? Esta teoría que usted habla prácticamente habla de la niñez en el inconsciente. Ajá. Y dice que obviamente al no cerrar un ciclo en ese tiempo, Sí. obviamente se genera un problema cuando eres un adulto y Sí. se refleja en la conducta. Entonces lo que hacen es regresar, ¿no? Obviamente al pasado, Ajá. enfrentar a la persona con su pasado y obviamente es ahí donde se cierra el ciclo, ¿no? Pero de ahí aflora ya la persona. De ahí obviamente debe de haber un regenerada, cambio, ajá, viene un cambio. exactamente, así es. Ok, y la palabra dice que no, que naciste muerto en delitos y pecados y que no hay nada bueno en ti y que necesitas a Cristo para nacer de nuevo. Entonces, por eso, sí, Marlene. En algún momento María Esther nos comentaba, y algo obviamente que se me quedó muy claro, es que la carne no puede regenerar a la carne, ¿no? Exacto. Efectivamente podemos ayudar en ciertos aspectos, pero al final la salvación y la regeneración solo lo hace Dios. Así es. Y ya también habíamos quedado claros sobre la situación de lo que decía el Señor Jesucristo, de aquellas personas que está la casa barrida, ¿sí?, vacía y arreglada, ¿no? Que muchos de esos tipos de filosofías lo hacen, pero sin Cristo terminan condenados. ¿Ok? ¿Algo más? Muy bien. Entonces, ¿queda contestada tu pregunta, Martita? Está bien que estás hasta Tecámac, pero ven. No es cierto. Un saludo a Tecama. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, ya no. Celso quería saber, o quería que ampliáramos, porque seguro él ya lo sabe, creo que ya lo sabe, que como Romanos 7, la palabra de Romanos 7, sí, hace la analogía del matrimonio. Yo te traigo la analogía de todo el capítulo. ¿La quieres o no? Espérate. Dice, hermanos, les hablo como quienes conocen la ley, dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y luego hace una comparación así, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras este vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. O sea, la comparación. Ok, sí. Es que no, o sea, no estamos hablando en sí, hermanos, sobre la situación de volverse a casar o no, sino por qué hace la analogía, por qué hace la comparación del matrimonio, ¿sí?, con la ley de la cual hemos sido liberados. Porque ahora no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Pero es importante aclarar que el estar en la gracia no es una autoridad que nos da para pecar, ¿no? No, pues ahora puedo hacer lo que quiera, vivo en la gracia y le doy rienda suelta al pecado. No. O sea, vamos a ver exactamente, porque aquí traigo un comentario, ¿sí?, de una Biblia que se llama Plenitud, y dice, mientras la ley aún cumple la función de guiarnos, ¿cierto? La ley cumple la función de guía, para conocer las normas morales, pero las divinas. ¿En qué parte, hermano? ¿Qué parte podemos? No. ¿En qué parte se encuentran de la Biblia las normas divinas de los mandamientos? Exactamente. Los mandamientos siguen estando vigentes y dice Cristo que fueron escritos en nuestro corazón
para que ya no sean una carga, sino sea un placer hacerlo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, hemos sido liberados de someternos como esclavos a ella por medio de la gracia. Ok, ¿cómo éramos esclavos de la ley por medio de la gracia? No, ¿cómo éramos esclavos de la ley antes de que llegara la gracia, perdón? No pudiendo cumplirla. Exactamente, no pudiendo. ¿Hoy la podemos cumplir? Tampoco, al 100% no. Pero la gracia de Cristo en su justificación nos pone en una posición correcta. Él ve el esfuerzo que hace el Espíritu Santo con nosotros de irnos santificando, ¿no? No hay nada, perdón. Nos capacita con el nuevo nacimiento para trabajar con nosotros y nosotros tener la opción de obedecer. Por eso yo les digo, si no está eso en ti, no te engañes, hermano, no hay Espíritu Santo. Lo estás haciendo con tus fuerzas y no funciona, así no funciona. Y estás autoengañado. En las iglesias eso no lo tocan. Les hacen creer de la autoestima, de la farándula, de que son los campeones, de que fórmate con otro con otra profesión, crece, prospera. O sea, eso es lo que hacen en algunas iglesias cristianas, pero no tocan esto. Dice, si el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso dice aquí, Pablo ilustra nuestra libertad de la esclavitud de la ley con la analogía del matrimonio. La ilustra, esta esclavitud que ya no tenemos, porque ahora está la gracia de Dios que nos justifica con su sangre preciosa ante el Padre y nos pone en una posición correcta, de que aunque no cumplamos los mandamientos a la perfección, o sea, nos esforzamos por cumplirlos, ¿sí? Y cuando fallamos pedimos perdón, el Padre nos perdona y seguimos adelante. Les decía yo que ya no somos esas personas conmiseradas que se frustran y ya hasta abajo y ahora ya, ya no. Porque si sucede esto, algo raro y malo está pasando ahí. Entonces dice, Pablo ilustra nuestra libertad de la esclavitud, de la ley, con la analogía del matrimonio, al demostrar que la muerte de uno de los esposos libera al otro de sus obligaciones. Ahora sí, que alguien me explique. Sí, o sea, porque ahí está la clave. Dice Pablo, cuando un matrimonio muere alguno de los dos cónyuges, el cónyuge queda libre para volverse a casar. La muerte de Cristo nos hizo libres. Exacto. A ver, espérenme, porque si no, no escuchan los... La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos libertó de la ley. Exacto. La clavó ahí el acta de decreto que nos condenaba, sí. Porque esa nos condenaba al no cumplirla de una manera perfecta para el infierno, ¿sí? Entonces llega Cristo, cumple la ley y los profetas, nos justifica, nos hace salvos por gracia, por medio de la fe, y entonces ahora por eso es la analogía, ¿sí me entiendes? Uno de los... Sí, dice, al demostrar que la muerte de uno de los esposos libera al otro de sus obligaciones. El tema que aquí se discute no es el divorcio, ¿ya ves? Por eso te digo, o sea, ese no es el tema que vamos a hablar. Aquí no se discute el divorcio ni el nuevo matrimonio, sino las relaciones del cristiano con el sistema de la llamada ley. Pablo habla en términos generales, sin detenerse en los detalles, y sus afirmaciones no deben ser utilizadas para descalificar las causas del divorcio y el nuevo matrimonio mencionados en otros contextos. ¿Ya se entendió? O sea, no, sí puedes divorciarte y casarte, dice sí, según como se vea el caso. ¿Ok? Donde sí se tratan específicamente estos asuntos. Así también vosotros habéis muerto a la ley. La analogía no es perfecta, porque si morimos nosotros,
No, porque si morimos nosotros, no la ley. Pero la idea está clara: cuando ha ocurrido una muerte, las viejas obligaciones y poderes se han roto y ya no estamos sometidos al sistema que nos obligaba a obedecer utilizando nuestras propias fuerzas. Estamos muertos a ese sistema de la ley. ¿Sí se entiende? Por eso nosotros ya no nos reunimos los sábados, no hacemos sacrificios de animales y todo aquello que el Señor cumplió. Lo cumple, ya no hay por qué realizarlo. ¿Qué más? Porque el otro día andaba con que quería que él le dije que lo circuncidara. No, tampoco, le digo, no, tampoco. ¿Qué más querías? ¿Qué? Sí, entonces, no, ya no. ¿Sí se entiende, hermanos? Esa es la analogía, mi hermano. Ok. Muy bien, ya la pescaste. Entonces, Mick. Préndele. Somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Entonces, cuando hace esta analogía, Pablo dice que que nosotros estábamos sujetos a la ley, y en el momento que Cristo cumplió la ley, entonces nosotros estamos libres ahora para casarnos con Cristo. Así es. De ahí viene. La analogía es una comparación, Mari, ¿sí? Si se muere eso, pues ya quedaste libre. Sí, ya lo veo por dónde va el otro. Ahora tenemos 5 minutos. A ver, ven acá, Farid, porque te vamos a contestar la de que si los dinosaurios existen o no. Qué fastidio. Nuestro hermanito Farid nos preguntaba acerca de que si alguna vez realmente existieron los dinosaurios, si bíblicamente, ¿no? hay algún indicio. Pues me peleé con Maricel porque tenemos diferentes posturas, pero bueno, le voy a dar chance. La de María Esther. Casi más que cualquier otra cosa se utilizan los dinosaurios para adoctrinar a los niños y adultos con la idea de millones de años de la historia de la Tierra. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia nos presenta un marco para explicar los dinosaurios en términos de solo miles de años de historia, incluyendo el misterio cuando vivían y qué les sucedió. Hay 2 textos claves. Vámonos a Génesis 1, 24 y 25. A ver, ahí, Farid, trucha. Génesis 1, 24 y 25. ¿Ya están ahí? Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de toda la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahí salieron los dinosaurios. ¿Qué día era? ¿El sexto? El sexto, sí. Fue el día que crearon al hombre también. ¿Ok, Farid? En ese momento fueron creados los dinosaurios. Y el otro es Job. Vámonos a Job. A algunos les hace falta leer más Job, ¿eh? Creo que te hace falta leer más Job. Ahorita te digo, mi hermano. Job 40. Job 40. Job capítulo 40, en el versículo 15. Vamos a ver del 15 al 24. ¿Ok? ¿Ya estás ahí? Job 40, del 15 al 24. Job capítulo 40, del 15 al 24. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, entre tejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro.
en la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerqué su espalda, y ciertamente alimento le traen los montes, y todas las bestias del campo retozan allí. Bajo los lotos se echa, en lo oculto de las cañas del pantano, lo cubren los lotos con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, él no se alarma, tranquilo está, aunque el Jordán se lance contra su boca. Lo capturará a alguien cuando está vigilando, perforará a alguien su nariz con garfios. ¿Ya vieron de quién está hablando ahí? De una bestia muy enorme. De una bestia muy enorme. Entonces esa es una de las... Según los evolucionistas, ahora vamos a ver lo que dicen los evolucionistas. Los dinosaurios primeramente evolucionaron alrededor de 235 millones de años, dicen ellos. 235 millones de años. Mucho antes de que el hombre evolucionara, ningún ser humano coexistía con los dinosaurios. Su historia está registrada en las capas fósiles del mundo, las cuales depositaron a través de millones de años. Tuvieron tanto éxito como un grupo de animales que eventualmente dominaron la Tierra. Sin embargo, alrededor de 65 millones de años algo sucedió que cambió todo aquello. Los dinosaurios desaparecieron. La mayoría de los evolucionistas creen que algún tipo de cataclismo, como un impacto de asteroide, terminó con ellos. Sin embargo, muchos evolucionistas afirman que algunos dinosaurios evolucionaron en aves y por lo tanto no se extinguieron, sino que están volando alrededor de nosotros hasta el día de hoy. Eso es lo que dicen los evolucionistas. Según la Biblia, los dinosaurios existieron por primera vez alrededor de 6,000 años. Dios creó a los dinosaurios junto con los otros animales terrestres en el día 6 de la semana de la creación, que es lo que vimos ahorita en Génesis 1, 24 y 25. Adán y Eva también fueron creados en el día 6, por lo que los dinosaurios vivían al mismo tiempo que las personas y no separado por eones de tiempo. La Biblia nos dice que Dios creó diferentes clases de animales terrestres el día 6 de la semana de la creación. Debido a que los dinosaurios eran animales terrestres, ese debe haber incluido la clase de dinosaurios. Los evolucionistas afirman que los dinosaurios evolucionaron. ¿Ok? Y esto es lo que nos data de lo que la Biblia nos dice. Algún día les hablaré de la postura que yo tengo, pero ahorita, para no entrar en controversias, nos vamos con esta, basado en lo que dice la palabra de Job. Es la que yo más me hace pensar que probablemente así fue, ¿sí? Pero tampoco hay algo así muy tajante, ¿no? Pero eso es lo mejor que... ¿Sale, mijo? Los evolucionistas no tienen la razón. Ok. La postura que yo tengo es también basada en un texto bíblico, pero otro día lo vemos, porque inclusive el otro miércoles hay estudio, 2 veces estudio, por eso les digo, ahorita nada más llegó una pregunta y una que quedó pendiente de Eric. Y entonces háganme llegar sus preguntas, porque ya ven que así se extiende uno más con más datos, hermano, que estarlos sacando a la mera hora. Entonces, por favor, porque si no se nos cae nuestra sesión de preguntas y respuestas, porque no es dable. Estábamos observando que a la mera hora estemos buscando las posturas, las indicaciones, o sea, no somos eruditos para que en el mero momento estemos dando las respuestas adecuadas. Entonces, por esa razón, tienen 15 días, ¿sí? Y yo se los voy a estar recordando por el grupo, hermanos, denme sus preguntas. Digo, si ustedes sacan así en una página de internet preguntas bíblicas, les van a salir millones, por si en ese momento el cerebro no está carburando muy bien. Y ahí se pueden interesar en algunas cosas que podrían de ser de provecho para todos nosotros. Como lo fue ahora las respuestas de
de las preguntas que hicieron. A mí me gustó mucho lo de Acán porque sí nos da duro con lo de Acán. Exactamente, ese es el propósito. ¿Sale, mis hermanos? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso que nos has dado en esta noche, Señor. Muchas gracias por haber traído a tu pueblo, Padre, para honrarte. Ese es el propósito, Señor, de reunirnos, de congregarnos, Señor, estar listos para la batalla, Padre. Que mis hermanos esta noche se vayan bien alimentados de tu palabra, Señor, con el deseo ferviente de que el día de mañana, ¿sí?, las armas poderosas en Dios, que es tu palabra, Señor, no son armas carnales, filosofías de este mundo, ni rituales, Padre, sino es tu palabra la que nos capacita. Salgamos deseosos, mi Dios, de poder predicarle a alguien que probablemente, Señor, sea uno de tus escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son, Padre. Por eso se ahonda más la necesidad de predicarle a todos, porque nosotros no lo sabemos. Pero estamos dispuestos, Señor, porque hemos sido reclutados por ti, y al que se le recluta, o sea, se le da la comisión, Padre, de ir a hacer esto. Por eso te pedimos, Señor, que golpees fuertemente nuestro corazón y nos lo recuerdes a cada momento, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice...